En esta parte continuamos con el efecto del pH como una de las variables que afecta justamente el equilibrio de solubilidad. Y lo que va a suceder con el pH es, por ejemplo, en este caso que tenemos hidróxido de magnesio, que es sólido, va a generar justamente sus iones. Vamos a tener el ion magnesio 2+, y vamos a tener los iones oxidrilos, que están acá. Y si nosotros, por ejemplo, hacemos que el pH sea más ácido agregando, por ejemplo, ácido clorhídrico que va a aportar los iones hidrógeno, voy a hacer que haya menor concentración de oxidrilos. Entonces, al haber menor concentración de oxidrilos, por el principio de Le Chatelier, para que el sistema pueda equilibrarse, se va a desplazar hacia la derecha, es decir, hacia la formación de más producto. Entonces, lo que va a suceder es que va a aumentar la solubilidad. Entonces, por ejemplo, vamos a analizar estos casos. Yo acá voy a escribir nuevamente con rojo. Si acá nosotros tenemos, por ejemplo, más concentración de ácidos, que los vamos a estar agregando acá, van a reaccionar con los iones oxidrilos, bien, que son los que tenemos acá, van a reaccionar, y esto va a generar la formación de agua, por otro lado, o sea, porque vamos a tener el ion hidrógeno con los iones oxidrilos que van a reaccionar, y por lo tanto, como sucede esto, el equilibrio va a desplazarse hacia este sentido para compensar el cambio, según lo dice el principio de Le Chatelier. Entonces, se van a generar, o sea, esto va a empezar a solubilizarse más para generar más oxidrilos, que son los que están reaccionando con los iones hidrógeno. Entonces, de esa manera es como se explica que por efecto del pH la solubilidad aumenta. Bien, en este caso, miremos esto, por ejemplo, acá tenemos una sal, que es esta, el fluoruro de calcio, que va a generar un equilibrio con sus iones. Bien, aquí los tenemos. Y si nosotros, por ejemplo, tenemos el fluoruro, que está acá, y lo ponemos en una de las, en una solución que va a ser cada vez más ácida, es decir, le vamos a ir agregando iones hidrógeno. Fíjense que el fluoruro establece un equilibrio en el cual se genera esto, y si nosotros a esto le agregamos justamente los iones hidrógeno que provienen de un ácido, por ejemplo, si aportamos ácido clorhídrico, va a reaccionar con esto, nuevamente se va a formar agua, como ya habíamos dicho recién. Entonces, si esto sucede, el equilibrio se va a tener que desplazar hacia aquel sentido, y si el equilibrio se desplaza hacia aquel sentido porque se están, digamos, se necesita la generación de más fluoruro, quiere decir que en esta reacción, que fue la cual se originó todo, el equilibrio también se va a desplazar hacia la derecha, generando más iones fluoruro, por lo tanto la solubilidad también va a aumentar. Bien, o sea, ahí tenemos toda la explicación de que, por ejemplo, en este tipo de sistemas, a medida que yo hago más ácido el sistema, la solubilidad aumenta. Si yo lo haría más básico, la solubilidad disminuiría, ¿no? O sea, sería el caso justamente inverso. Entonces, vamos a continuar avanzando y vamos a ver el último efecto, que es el que se llama efecto Salino. Y el efecto Salino consiste justamente en que yo voy a tener un, un determinado cristal que va a ser insoluble, va a tener muy baja solubilidad. Por ejemplo, ya habíamos dicho, sulfato de bario podría ser un caso, y yo al sulfato de bario lo voy a someter a la presencia de una sal que es altamente soluble, extremadamente soluble. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Por ejemplo, yo tengo sulfato de bario y le agrego nitrato de magnesio, que es altamente soluble, y por fuerza iónica, o sea, ¿qué quiere decir? Uno va a ser muy soluble y el otro no. Entonces, lo que va a suceder es que los iones del cristal, del sulfato de bario, van a ser arrancados, es decir, yo voy a tener bario y voy a tener el sulfato, y vamos a saber que esto es negativo, vamos a ver que esto es positivo,
Y por otro lado, esto como que le cuesta disolverse. Recuerden que esto va a ser un cristal, pero voy a tener nitrato de magnesio que es altamente soluble y va a interaccionar con estos iones, y voy a tener magnesio, por otro lado, que va a interaccionar con estos iones, con los negativos justamente, pero no voy a tener uno y uno como yo estoy escribiendo acá. Voy a tener muchos que van a estar interaccionando. ¿Por qué? Porque el nitrato de magnesio es altamente soluble, entonces van a estar muy ionizados, entonces va a haber mucha fuerza iónica, y esa fuerza iónica va a hacer que el cristal de sulfato de bario se empiece a desarmar, y entonces va a aumentar justamente la solubilidad por efecto de la fuerza iónica. ¿Se entiende? Acá yo dibujé solamente 2 nitratos y 2 magnesios, pero tenemos un montón alrededor de este bario, y alrededor de este sulfato tenemos un montón de magnesios, y entonces por lo tanto se desarma el cristal y favorece por el efecto salino, que lo acabamos de explicar recién, favorece por el efecto salino la disolución de este cristal que tenía una solubilidad muy baja. Entonces se le aumenta por efecto de la fuerza iónica, que es lo que se conoce como efecto salino. Bueno, con esto se finaliza toda la explicación general de lo que corresponde al equilibrio de solubilidad producto de solubilidad. Espero que se haya entendido. Saben que cualquier consulta estoy a disposición, y nos vamos a tener que preparar para más adelante los problemas que corresponden a producto de solubilidad o KPS.